tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la doctora María Luisa Molina, a la Asociación Cultural Ars Creatio y a todos ustedes también. Quería agradecer la invitación. He de decir que para mí es un placer, un orgullo poder estar aquí hoy, poder ser ponente y participar en esta 10ª Semana de la Ciencia. Muchísimas gracias. Y además, justo hoy, 14 de noviembre, que celebramos el Día Mundial de la Diabetes. Y este año la campaña del Día Mundial de la Diabetes tiene como protagonista la familia, porque se intenta aumentar la conciencia del impacto que tiene esta enfermedad, no solamente sobre el paciente diabético, sino también sobre su familia. Y también se intenta que la familia participe o aumentar su contribución en el control, en la educación, en la prevención de esta patología. Y es que, desgraciadamente, esta enfermedad aumenta de manera exponencial. Las personas que sufren diabetes han aumentado en los últimos años de manera, como decía, alarmante, y ya hablamos de una nueva epidemia, o lo que llamamos la nueva epidemia del siglo XXI. Y prueba de ello, prueba de ese alarmante crecimiento, los datos o algunos datos que nos proporciona la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que actualmente 422 millones de personas sufren diabetes. Y se prevé que para el año 2035 estemos ante un número de casos de 595 millones. La diabetes causa aproximadamente 1,6 millones de muertes al año y se prevé que se convierta en la 7ª causa de muerte en el año 2030, por lo cual, como vemos, estamos ante un serio problema. Existen distintas formas de diabetes, como bien saben. Las más comunes son diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y también la diabetes gestacional, pero digamos que cuantitativamente la más prevalente es la diabetes tipo 2. Y de la diabetes tipo 2 precisamente es de la que vamos a hablar a lo largo de la charla de hoy. Y vamos a empezar con el origen, es decir, cómo se produce la diabetes tipo 2. Bien, si hablamos del origen de la diabetes tipo 2, podemos decir que es una enfermedad compleja, de origen multifactorial, es decir, que existen numerosos factores que van a determinar, que van a promover la aparición de la patología de esta enfermedad. Pero digamos que hay dos elementos clave, dos elementos que van a ser determinantes para que se produzca la diabetes tipo 2. Y esos dos elementos fundamentales son, en primer lugar, la resistencia a la insulina y, en segundo lugar, el fallo de la célula beta pancreática. Bien, ¿cómo actúan estos dos elementos? Es decir, ¿de qué manera esa resistencia a la insulina, ese fallo de célula beta pancreática van a provocar la diabetes tipo 2? Bueno, pues sabemos que existen una serie de factores, como pueden ser nuestra carga genética, es decir, nuestra predisposición genética, puede ser la obesidad o puede ser incluso el mismo proceso de envejecimiento, que van a conducir o que pueden conducir a la aparición de una resistencia a la insulina. Es decir, que lo que va a hacer es que nuestros tejidos, en particular el hígado, el tejido adiposo o el músculo esquelético, sean menos sensibles a la acción de la hormona insulina. Y la hormona insulina, como saben, es la hormona encargada de controlar nuestros niveles de glucemia, es la hormona que permite que la glucosa después de una comida, el azúcar después de una comida, entre en las células. Y esa insulina es liberada o es producida por la célula beta pancreática. Bien, pues tenemos el primer problema, esa aparición de resistencia a la insulina o esa menor sensibilidad, esa menor acción de la insulina en nuestros tejidos. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, pues nuestro organismo es muy sabio y tiene algunos mecanismos, tiene algunas estrategias para solventar de alguna manera ese problema. Y esos mecanismos básicamente se traducen en una mayor liberación de insulina. Es decir, si estos tejidos responden peor a la hormona, lo que va a hacer la célula beta pancreática es liberar más cantidad, producir más cantidad.
Y eso es precisamente lo que ocurre en esa fase que denominamos fase compensatoria. Fase compensatoria se refiere a aumentar la producción y liberación de insulina. Y en esa fase de adaptación podemos vivir durante un periodo más o menos largo de años. Pero lamentablemente hay un momento en el que aparece el peligro. Y ese peligro va a aparecer cuando la célula beta-pancreática no sea capaz de adaptarse a esa mayor necesidad de insulina, no sea capaz de producir esa mayor cantidad de insulina. Porque en ese momento es cuando aparece la hiperglucemia, es decir, los niveles elevados de glucosa en sangre y, por tanto, la diabetes tipo 2. Y además, en lo que se refiere al origen de la diabetes tipo 2, tenemos que tener en cuenta también otro aspecto muy importante, y es que la diabetes, igual que la obesidad e igual que casi todas las enfermedades crónicas, es el resultado en realidad de la relación entre nuestros genes y el ambiente. Y esto es así porque los genotipos solo pueden actuar en presencia de un determinado ambiente, es decir, que nuestros genes solo van a actuar o van a tener un efecto en presencia de un determinado ambiente. Y a su vez, los ambientes tienen efectos que son dependientes de los genotipos. Bueno, ¿qué es eso del ambiente? Cuando hablamos de ambiente, probablemente lo que les venga a la cabeza sean aspectos tales como la nutrición, es decir, si nosotros nos alimentamos de manera correcta, si llevamos una dieta equilibrada y saludable, que ahora está muy de moda, si nosotros llevamos un estilo de vida saludable en cuanto a actividad física, si somos sedentarios, realizamos ejercicio físico, ambiente también incluiría, bueno, pues si estamos tomando otros fármacos, si tenemos otras enfermedades o otras infecciones, pero además en ese término de ambiente, en ese concepto de ambiente, deben de tener en cuenta que también se incluye la exposición a contaminantes ambientales. Y algunos de esos contaminantes ambientales se han denominado o se han clasificado como disruptores endocrinos. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Los disruptores endocrinos, tienen ahí un poco la definición, se conocen o se definen como un compuesto químico exógeno, externo, o mezcla de compuestos químicos que sean capaces de interferir con cualquier aspecto de la función hormonal, de la acción hormonal. Existen en la actualidad más de 80.000 compuestos en el mercado. Algunos de esos compuestos se ha demostrado que son tóxicos para la naturaleza y para el ser humano, y a su vez algunos de esos compuestos tóxicos han sido integrados, han sido clasificados dentro de ese grupo de disruptores endocrinos que antes les decía. Y lo que hemos visto, lo que hemos demostrado a lo largo de estos últimos años, fundamentalmente a lo largo de la última década, es que algunos de esos disruptores endocrinos a su vez pueden ser diabetogénicos, pueden ser obesogénicos o ambos. Es decir, que algunos de esos disruptores pueden favorecer la aparición de diabetes, de obesidad o incluso de ambas patologías, de ambas enfermedades. Pueden favorecer la aparición de diabetes y de obesidad al mismo tiempo. Y la importancia de este hecho es tal que la Organización Mundial de la Salud ha establecido como línea prioritaria de investigación precisamente esto, conocer cuáles son los efectos negativos que estos compuestos pueden tener sobre nuestra salud, sobre la salud del hombre. Bien, pero ¿dónde están estos compuestos disruptores? ¿Dónde nos encontramos a los disruptores endocrinos y de qué manera podemos realmente estar expuestos a ellos? Bueno, los disruptores endocrinos en realidad constituyen una familia muy variable de compuestos, una familia muy heterogénea. Y yo les voy a presentar los compuestos de los que realmente tenemos mayor certeza, más evidencia de que están en el medio ambiente, es decir, de que realmente hay una exposición. Y les voy a presentar también aquellos compuestos de los que hay más certeza o más evidencias de que pueden realmente tener un efecto negativo sobre nuestra salud. ¿Vale? Entonces, dentro de los muchos compuestos
que han sido integrados en ese saco de disruptores endocrinos, vamos a ver los que realmente tenemos una demostración de exposición, de nuestro contacto con ellos y de los efectos negativos que nos pueden producir. Bien, pues dentro de estos disruptores vamos a hablar de PCBs y de dioxinas. Y esos PCBs y dioxinas se generan fundamentalmente a partir de la actividad industrial. Vamos a hablar también de pesticidas organoclorados y el ejemplo más típico, que seguro que muchos de ustedes conocen, es el DDT. Hablaremos también de compuestos perfluorinados, ¿vale? PFOA y PFOS. Luego veremos un poco qué es eso de los compuestos perfluorinados. Y también comentaremos y hablaremos bastante sobre compuestos plastificantes, compuestos que se utilizan o que están presentes en muchos tipos de plásticos. Y ahí nuestros protagonistas van a ser el bisfenol A y los ftalatos. Les decía que existen muchas demostraciones de que estamos expuestos, de que estamos en contacto con ese tipo de disruptores endocrinos. Y una demostración de esto es que si ustedes se fijan en estas cifras que aparecen justo debajo de cada uno de los compuestos, esas cifras corresponden a estudios realizados en humanos por el Centro de Control de Enfermedades. Y lo que nos dicen es que, por ejemplo, en el caso del bisfenol A, el 93% de la población analizada o estudiada presentaba bisfenol A en muestras de orina. Y si nos vamos al caso de los PCBs, hablamos de un 100%, es decir, toda la población estudiada, y esa población estudiada nos referimos a población representativa, se escoge evidentemente una población representativa, ha estado, presenta niveles detectables de PCBs en su muestra, en sangre o bien en orina. Con lo cual, evidentemente, esto nos indica que estamos en contacto con este tipo de compuestos y esos compuestos pasan a nuestro organismo. Y además, es importante saber que algunos de estos disruptores son lo que denominamos contaminantes orgánicos persistentes, lo que en la literatura o en los libros o en los artículos verán como POPs. Esos contaminantes orgánicos persistentes quiere decir, en primer lugar, que tienen unas características, unas propiedades físico-químicas que lo que van a hacer es que sean difícilmente degradables. Y si algo es difícilmente degradable, evidentemente quiere decir que va a permanecer con nosotros mucho tiempo. Y eso es uno de los problemas de estos compuestos, que permanecen en la naturaleza mucho tiempo porque es muy difícil que se degraden, es muy difícil que se eliminen. Y además, un segundo problema es que son solubles en la grasa y por tanto se pueden acumular en nuestro tejido adiposo. Bueno, pues como contaminantes orgánicos persistentes hablamos de esos PCBs, de dioxinas, de pesticidas organoclorados y de compuestos perfluorinados. Pero vamos a ver cada una de esa categoría de compuestos, vamos a ir desglosando un poco ese escenario y vamos a ver realmente cómo estamos, dónde están, en qué productos están y, por tanto, cómo estamos realmente expuestos a ellos día a día. Empezamos con los ftalatos. Ftalatos que también se llaman plastificadores. ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de compuestos se va a utilizar para impartir flexibilidad a muchos tipos de plásticos, como por ejemplo el PVC, pero también otros tipos de plásticos. Por tanto, ¿dónde nos los vamos a encontrar? Pues en muchos productos de nuestro uso diario que están realizados con plástico. Y aquí incluimos, por ejemplo, juguetes infantiles. Algunos juguetes infantiles son una fuente importante de ftalatos. Incluimos también perfumes y aromas. Muchas colonias o algunas colonias tienen un alto contenido en ftalatos. ¿Dónde nos encontramos también esos ftalatos? Bueno, pues en algunos materiales de construcción, en los plásticos que se utilizan para el empaquetamiento de los alimentos y también, si hablamos de instrumental médico, en las bolsas de alimentación o en catéteres intravenosos.
intravenosos. Esos catéteres intravenosos, en algunos casos, también están constituidos por un plástico que contiene talentos. Por tanto, nuestra forma de contacto con este tipo de compuestos es fundamentalmente vía dérmica, ¿vale? A través del contacto. Seguimos, hablamos de PCBs y dioxinas y les decía al principio de la charla que los PCBs y las dioxinas se producen fundamentalmente en actividades de origen industrial. Por ejemplo, en el blanqueamiento de la pasta de papel se pueden liberar PCBs y dioxinas, o por ejemplo en la incineración cuando se queman algunos tipos de plásticos. De esta manera estos PCBs, esas dioxinas, son liberadas a la atmósfera. Y recuerden que los PCBs son contaminantes persistentes, con lo cual una vez que son liberados a la atmósfera va a ser muy difícil que se degraden y van a permanecer con nosotros mucho tiempo. Y de ahí esas mediciones del Centro de Control de Enfermedad del 100% de la población analizada con niveles detectables de PCBs. Tenemos también a los PCCs. Dentro de los PCCs hay dos familias, el PFOA y los PFOS. Y este tipo de moléculas fundamentalmente se utilizan, por ejemplo, en utensilios de cocina. Si recuerdan, ahora ya está prohibido, pero anteriormente en las famosas sartenes teflón, esa lámina antiadherente de muchas sartenes, bien, pues esa superficie teflón era una fuente muy importante de compuestos perfluorinados. Nos los encontramos también pues en material que se utiliza en prendas de abrigo, como aislante térmico, y también lo podemos encontrar en el empaquetamiento de alimentos. Retardantes de llama, que se utilizan fundamentalmente pues como en la protección de las carcasas electrónicas, también en algunas moquetas. Y ahí tenemos una imagen del niño jugando con la moqueta. Bueno, pues esa moqueta es posible que tenga retardantes de llama, que también son disruptores endocrinos. Y pesticidas organoclorados. Y el ejemplo más clásico es el DDT. El DDT en realidad fue prohibido ya en los años 70. O sea que imagínense la cantidad de años ya que hace que este compuesto está prohibido, al menos en Europa, y ya no se utiliza como pesticida. Sin embargo, cuando medimos los niveles a día de hoy de o bien DDT o de sus derivados, seguimos constatando su presencia en el medio ambiente. O sea, es un contaminante persistente clásico y un ejemplo de libro, ¿no? Por sus propiedades. Bueno, ya sabemos qué es un disruptor endocrino. Ya sabemos dónde están presentes y cómo estamos expuestos a ellos, y vamos a hablar ahora de cómo actúa, es decir, de qué manera ese compuesto puede tener un efecto negativo sobre mi salud. En otras palabras, ¿cuál es el principio de la disrupción endocrina? Bien, en realidad, el principio de la disrupción endocrina es el mismo principio que el de la acción hormonal. Es el mismo principio de las hormonas, es decir, de esos mensajeros que nuestro organismo utiliza para transmitir señales de un órgano a otro. ¿Por qué? Porque estos disruptores endocrinos, aunque tienen una estructura diferente a las hormonas, son capaces de unirse a los mismos receptores. Como pueden ver un poco en la diapositiva, se unen a los mismos receptores que las hormonas naturales, tienen respuestas que dependen del tejido, es decir, pueden tener un efecto en un tejido y otro efecto diferente en otro tejido diferente. Suelen generar efectos dimórficos o pueden generar efectos diferentes entre hombres y mujeres, y actúan a bajas dosis a lo largo de la vida. Y esto es muy importante porque en realidad las dosis de las que estamos hablando son dosis bajas, pero a esas dosis bajas son capaces de generar un efecto negativo. Y además también sabemos, y esto es un punto muy importante que vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, que existen ciertos momentos de nuestra vida, existen ciertas ventanas de tiempo en los que somos más susceptibles a la acción de los disruptores endocrinos. Y hablaremos bastante de ese concepto. Es decir, que si se fijan un poco,
actúa a través de receptores, respuesta a tejido específica, actúan a bajas dosis, es lo mismo que una hormona, pero sin ser una hormona. Si vamos un poquito más al detalle, mecanísticamente, ¿cómo lo hace? Bueno, pues pueden mimetizar la acción de una hormona, porque lo que van a hacer es unirse a los receptores de esas hormonas, como antes les decía. ¿Pero qué hormonas? Porque hormonas hay muchas. Bueno, pues fundamentalmente se unen a receptores de hormonas esteroideas, es decir, se unen fundamentalmente a receptores de estrógenos y de andrógenos, aunque también en algunos casos se unen a receptores de hormonas tiroideas. Pueden tener un efecto bloqueante, es decir, que lo que pueden hacer es que la hormona no se una a su receptor y por tanto esa hormona no ejerza el papel que tiene que ejercer. Pueden alterar los niveles, la cantidad de receptores o pueden alterar la cantidad de hormona liberada. Es decir, que tienen toda una batería, tienen toda una gama diferente de mecanismos por los que en definitiva lo que va a ocurrir es que van a interferir con el sistema de señalización endocrino y lo que van a hacer es transmitir un mensaje erróneo a nuestro organismo. Ese mensaje erróneo es el que finalmente tiene como consecuencia un efecto negativo sobre la salud humana. ¿De acuerdo? Es que simplemente lo que van a hacer es interferir con el funcionamiento de nuestro sistema endocrino. Bueno, pues como modelo de disruptores endocrinos, yo les voy a hablar del bisfenol A. ¿Por qué? Bueno, pues porque el bisfenol A probablemente sea uno de los disruptores endocrinos de mayor presencia medioambiental. Como vamos a ver, está en multitud de productos de uso cotidiano desde hace ya muchos años y además es sin duda el disruptor del que tenemos más evidencias, no solamente de su efecto negativo, sino del que también sabemos más cómo actúa, de cómo tiene lugar ese efecto negativo. Y ya que tenemos aquí a nuestro protagonista, vamos a empezar un poco con la historia del bisfenol A, es decir, cómo el bisfenol A llegó a nuestras vidas. Bueno, este compuesto se sintetizó en el año 1890 por el químico ruso Alexander Dianin. Y en los años 30, a principios de los años 30, un investigador británico, un bioquímico, Charles Dodd, lo que comprobó, lo que observó es que el bisfenol A tenía una actividad estrogénica, es decir, que se podía comportar como si fuese un estrógeno. Lo que ocurre es que en aquel momento que se descubría esa actividad estrogénica del bisfenol A, se sintetizó por primera vez un compuesto que se llama dietilestilbestrol, que probablemente hayan oído hablar de él como DES. Y resultó que el dietilestilbestrol tenía más potencia, tenía un efecto superior en cuanto a esa estrogenicidad que el bisfenol A. Y el bisfenol A pasó a un segundo plano, cayó, digamos, un poco en el olvido. El dietilestilbestrol, de hecho, en esos años 30, fue llevado a la práctica clínica y se prescribió a mujeres embarazadas para prevenir abortos. Durante unos cuantos años se utilizó como método antiabortivo. Se les daba, como decía, a esas mujeres embarazadas para prevenir abortos. Bien, pues los años han ido pasando y hablamos de las hijas del DES. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es que las hijas de aquellas madres que habían tomado dietilestilbestrol durante su embarazo tenían una mayor incidencia de un cáncer de vagina, de células clara de vagina. Los años han ido pasando y ya no hablamos de las hijas del DES, hablamos de las nietas del DES, porque en esas nietas también se observa una mayor incidencia de este tipo de tumores, de este tipo de cánceres. Y esta fue sin duda la primera demostración en humanos y la primera advertencia de dos aspectos fundamentales. Primera lección que aprendimos con el dietilestilbestrol. Bueno, pues la primera lección fue que la exposición a este tipo de compuestos durante el embarazo iba a producir un efecto en la descendencia, en este caso en las hijas,
que se manifestaba años más tarde. No era un efecto inmediato, sino que se manifestaba cuando la mujer alcanzaba la edad adulta, es decir, a medida que envejecía. Y la segunda lección que aprendimos, y esta es muy importante también, es que los efectos eran multigeneracionales. No iban a afectar solo a las hijas, a la primera generación, sino que estamos viendo efectos negativos en la segunda generación, en las nietas de esas madres. Y tengan en cuenta que en realidad esas nietas no han estado expuestas de ninguna manera al dietilestilbestrol. Es decir, que algo tiene que estar pasando durante el embarazo que produzca un cambio, y ese cambio es heredable, se transmite de unas generaciones a otras. Y esto que les estoy contando del dietilestilbestrol lo hemos visto también con el bisfenol A y con otros disruptores endocrinos. Ahora, con el paso del tiempo, ya conocemos también cuáles son los mecanismos que conducen a esos efectos, y básicamente hablamos de mecanismos epigenéticos, que aunque no hablaremos a lo largo de la charla de hoy, sí que me gusta comentarlo para que tengan en cuenta que el daño no se produce solo en la persona que está expuesta, sino que además, en el caso de la gestación, afecta a las generaciones sucesivas. Bueno, digamos que, volvemos un poco a nuestro bisfenol A. Como les decía, fue el dietilestilbestrol el que ocupó la posición central, el protagonismo en ese momento, y el bisfenol A se quedó un poco en el banquillo, en segundo plano. Pero en los años 40-50, entre los años 40 y 50, la industria química redescubrió el bisfenol A, porque se dio cuenta de que este compuesto era un excelente candidato para la producción de plásticos policarbonatados, porque era un excelente polimerizador, endurecedor, digamos, para la producción de esos plásticos policarbonatados. Y nadie se percató o nadie tuvo en cuenta esa demostración de actividad estrogénica que ya conocíamos en los años 30. Bueno, pues a partir de ese momento el bisfenol A entró en nuestras vidas, y entró además por la puerta grande, de manera masiva, porque según los datos actuales se estima que se producen 6 billones de toneladas de plásticos con presencia de bisfenol A en productos de uso cotidiano. ¿En qué productos está el bisfenol A? Pues el bisfenol A nos lo encontramos en las botellas de plástico, en las botellas de agua, en muchas de ellas. Luego veremos exactamente qué tipo de botellas. Nos lo encontramos en el plástico que utilizamos para almacenar alimentos, los famosos tuppers. Pues esos tuppers de plástico son una fuente de bisfenol A. Nos lo encontramos en juguetes infantiles y en biberones infantiles. Bueno, en el caso de los biberones ya ha sido prohibido en todos los países, pero en el resto de productos aún no. No solamente se utiliza para la producción de plásticos, como ven en las imágenes, también se utiliza para la producción de resinas, lo que denominamos resinas epoxi, que se encuentran en la cara interna de las latas de conserva. Con lo cual las latas también son una fuente importante de bisfenol A. Y un nuevo elemento, bueno, no tan nuevo, pero que conocemos también que es una fuente de bisfenol A, es el papel térmico. Es decir, ese papel que se utiliza para imprimir los tickets de compra, ese papel que les dan cuando después de pasar la tarjeta de crédito, bueno, pues ese papel térmico también contiene una gran cantidad cantidades respetables de bisfenol A. Vale, ¿cuál es el problema? Bien, el problema es que cuando el producto se ve expuesto a una alta temperatura, es decir, con las altas temperaturas o con los cambios bruscos de pH, lo que ocurre es que ese monómero de bisfenol A se desprende de la red de policarbonato, es decir, que lo que es la molécula del bisfenol A se rompe, se libera, y por tanto el bisfenol A va a pasar a contaminar nuestra agua, nuestra comida, o en el caso del papel de los tickets de compra, directamente va a pasar a estar en contacto con nuestra piel. Con lo cual, nuestra forma de contacto, nuestra fuente de exposición al bisfenol A es fundamentalmente la comida, la bebida, pero también lo es la vía dérmica, a través de la piel. La exposición a este compuesto
es algo que está más que demostrado. Los estudios, como ya les indicaba al principio de la charla, de estudios poblacionales nos dice que el 93% de los individuos americanos, pero individuos europeos también, aunque ahí he puesto simplemente el estudio de Estados Unidos, pero en Europa siguen el mismo patrón, presenta niveles de bisfenol A en orina. Se estima, los estudios lo que nos indican es que nuestros niveles de exposición diaria a este compuesto se sitúan en torno a 0,07-12 microgramos por kilo por día. Y quédense bien con esa cifra, 12 microgramos por kilo por día, porque precisamente lo que yo les voy a mostrar son efectos de este compuesto dentro de ese rango de exposición en humanos. Cuando medimos los niveles en una persona, en la orina de una persona o en la sangre, nos encontramos concentraciones del orden nanomolar. Y además, de manera alarmante, no solamente lo encontramos en muestras de sangre o de orina, sino que también encontramos niveles detectables en estructuras como la placenta, la leche materna, el líquido amniótico. Es decir, que lo que vemos es que este compuesto puede pasar de la madre al feto. Bueno, conocemos ya a nuestro protagonista, el protagonista de esta historia, y si yo les tuviese que resumir o dar un titular de la charla de hoy, probablemente les diría que esta es la historia de cómo un mal comienzo puede durar toda una vida. O como vemos en la portada de la revista Time, de cómo los primeros 9 meses de vida van a determinar el resto de ella. Y este concepto de que lo que ocurra aquí dentro durante el embarazo va a determinar el resto de mi vida, es lo que conocemos en ciencia como hipótesis de origen fetal de enfermedades del adulto, que nos dice que las condiciones intraútero pueden generar alteraciones estructurales o funcionales con consecuencias permanentes en el individuo. Es lo que conocemos como programación. Programación en cuanto que esas condiciones intraútero van a determinar una mayor probabilidad de sufrir determinadas enfermedades, determinadas patologías cuando somos adultos. Y entre esas patologías, entre esas enfermedades se encuentra la diabetes. Es decir, que lo que ocurre aquí, la exposición a un ambiente adverso durante el embarazo puede determinar que yo tenga más probabilidad de ser diabético a largo plazo, cuando alcanzo mi vida adulta. Y lo que les voy a mostrar precisamente es cómo la exposición intraútero durante el desarrollo a un disruptor endocrino, y en este caso vamos a hablar del bisfenol A, puede programar esa mayor susceptibilidad de padecer diabetes a largo plazo. Puede hacer que yo tenga una mayor propensión, una mayor facilidad para sufrir esta patología cuando yo soy adulta. Bueno, todos tenemos una carga química y esto es algo que inevitablemente tenemos que ser conscientes. Se han detectado alrededor de 47 compuestos químicos en la placenta, compuestos que atraviesan la placenta y entran en contacto con el feto. Entre esos compuestos nos encontramos a algunos de los que les he comentado, al bisfenol A pesticidas, a los PCBs, y nos encontramos también a algunos retardantes de iodo. La presencia de estos compuestos no necesariamente quiere decir que vayan a generar o que vayan a producir un efecto negativo, pero sin duda lo que nos quiere decir es que una mujer gestante, una mujer embarazada, tiene, sin su consentimiento muchas veces, sin su consentimiento en realidad, una carga química con un potencial para generar efecto negativo. Potencialmente tiene una carga química que puede generar un efecto negativo en su descendencia, en el individuo en desarrollo. Y vamos a ver precisamente de qué manera o qué es lo que hemos visto nosotros en el laboratorio sobre las consecuencias, qué efectos produce la exposición a BPA, a bisfenol A, durante el desarrollo. Vamos a hablar de esa ventana de susceptibilidad. Les decía que la exposición a disruptores endocrinos, en esa exposición era muy importante las ventanas de tiempo, pues vamos a ver precisamente uno de los periodos en los que somos más sensibles, durante el embarazo.
En el laboratorio trabajamos con animales, con modelos animales. Evidentemente no podemos trabajar con humanos, y lo que les voy a mostrar, aunque sea de manera rápida para no entrar tanto en mecanismo, es un poco un resumen de algunos de los hechos más destacados que hemos visto en nuestros modelos animales. Y luego hablaremos de cómo extrapolar esos datos que nosotros vemos en animales, en roedores, a la población general, al humano. Bueno, pues en el laboratorio, como les decía, nosotros tenemos modelos animales. En particular en este estudio trabajamos con ratonas gestantes, ratonas preñadas, y lo que hicimos fue administrarles del día 9 al día 16 de gestación, es decir, prácticamente desde el segundo al tercer trimestre, porque la gestación en un roedor dura aproximadamente 19 días, pues abarcamos todo ese periodo en el que los órganos se están formando, las exponemos, las tratamos con bisfenol A 2 dosis diferentes, 10 microgramos por kilo por día y 100 microgramos por kilo por día. Y al principio de la charla les decía que se fijasen, que se acordasen de esa cifra de exposición en humanos, que decíamos que la exposición en humanos se estimaba en torno a 0,0712 microgramos por kilo. Pues si se fijan, nuestra dosis más baja se encuentra dentro de lo que teóricamente estamos expuestos, con lo cual estamos utilizando dosis que denominamos o que llamamos medioambientalmente relevantes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues lo que hemos hecho es seguir la evolución de los hijos, de las crías de esas madres que han sido tratadas. Y vamos a ver qué es lo que ocurre durante el primer mes de vida. Bueno, lo primero que hicimos fue ver si había algún cambio en el peso corporal. Y en lo que se refiere a cambios de peso, lo primero que observamos es que en el momento del nacimiento, los animales que habían sido tratados intraútero a bisfenol A, aquí los ven en las barras azules, presentaban menos peso corporal que los ratones control. Ese bajo peso al nacer, o a ese bajo peso al nacer, le seguía un crecimiento recuperador, lo que en ciencia denominamos catch-up. Crecimiento recuperador de tal manera que cuando alcanzaban el mes de vida, los animales BPA, al menos los de dosis más altas, presentaban mayor peso que los animales que no habían estado expuestos a este compuesto. Nuestra segunda pregunta fue si se producían cambios en tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina, porque como hemos dicho al principio de la charla, esa sensibilidad a la insulina es uno de los marcadores que va a determinar la aparición o no de diabetes. Y en este caso, en este momento de la vida, cuando alcanzan el mes de vida, en realidad no observamos ningún cambio ni en los niveles de glucemia ni en la sensibilidad y la tolerancia, la sensibilidad a la insulina. Lo que sí que observamos de manera bastante llamativa es que estos animales, si se fijan en la primera gráfica, estos son niveles de insulina en plasma al mes de vida. Y lo que observamos es un marcado aumento de los niveles de insulina, una hiperinsulinemia en los ratones BPA frente a aquellos ratones que no habían estado en contacto con el bisfenol A. Mayores niveles de insulina, mayores niveles de péptido C, que es un copéptido que se secreta de manera paralela a la insulina, y también mayores niveles de otro hormona importante en el control de la ingesta, que es la leptina. Nosotros trabajamos en célula beta, nosotros estamos interesados en diabetes y por tanto lo primero que nos llamó mucho la atención es este incremento tan llamativo de los niveles de insulina. Y quisimos saber por qué se producía de repente esa hiperinsulinemia cuando en teoría no necesitamos más insulina. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, básicamente, brevemente, lo que hicimos fue análisis genéticos, analizamos un poco el perfil transcripcional de los islotes de Langerhans, de la célula beta, y el resultado es que vimos que los genes que controlan la proliferación, la división celular, los genes que van a controlar que haya más número de células beta pancreáticas, estaban aumentados. Había una mayor expresión de esos genes, había una mayor posibilidad de una mayor división celular. Bueno, comprobamos, cuantificamos todos esos cambios a nivel génico por diferentes técnicas y, lógicamente, si nosotros tenemos
un cambio en aquello que me puede determinar que yo tenga más número de células, supusimos o consideramos que probablemente lo que estuviese ocurriendo es que la célula beta, por alguna razón, estuviese proliferando, estuviese multiplicándose de manera más rápida, en mayor proporción. Y precisamente eso es lo que ven en la gráfica izquierda, en la gráfica B. Este sería el número de células beta proliferativas en ratones BPA frente a ratones control. Más células beta proliferando y además tenemos menos células beta que están muriendo. ¿Vale? Más células viven, más células se proliferan y se replican y menos células al mismo tiempo están en proceso de apoptosis, es decir, en muerte celular. Esto quiere decir que lo que probablemente tuviésemos era una mayor cantidad de células beta, mayor cantidad de masa de célula beta pancreática. Y precisamente cuando analizamos los páncreas de estos animales, y esto es lo que pueden ver en esas gráficas, observamos un incremento de masa de célula beta pancreática. Con todos estos datos, ¿qué concluimos? Bueno, pues nuestra primera conclusión fue que la exposición a bajas dosis de bisfenol A durante el embarazo, lo que estaba produciendo eran cambios en la expresión de genes. ¿De qué genes? Bueno, pues en este caso, genes que controlan la capacidad de la célula beta pancreática para proliferar. Y esos cambios de expresión génica conducían a una marcada hiperinsulinemia, es decir, que conducían a tener una situación en la que tenemos niveles de insulina mucho más elevados de lo que sería normal para ese momento de la vida. La siguiente pregunta, evidentemente, fue ¿qué consecuencias tiene esto? Es decir, el hecho de que yo, cuando soy juvenil, es decir, en los primeros estadios de vida, de repente tenga más niveles de insulina de los que realmente necesito, ¿qué va a suponer en mi organismo? ¿Va a tener algún efecto? ¿No lo va a tener? ¿Va a ser un efecto transitorio? ¿Tiene importancia o no la tiene? Bueno, pues para contestar a todo eso, lo que hicimos fue seguir esos animales, llevar un control metabólico de esos animales en cuanto a niveles de glucemia, respuesta a una carga de glucosa, es decir, en definitiva, hacer un poco un estudio metabólico de estos animales con el tiempo. Y para ello, bueno, tenemos a nuestros animales primer mes de vida, que como hemos visto, los animales BPA presentan esa hiperinsulinemia, y lo que hicimos fue establecer varios grupos experimentales, varios grupos de estudio. El primer grupo iba a seguir una dieta normal, una dieta teóricamente equilibrada, sana, sin ninguna alteración. Y vamos a tener luego un segundo grupo al que les vamos a dar lo que denominamos dieta rica en grasa, que es, digamos, un poco el equivalente a comida basura que podría ser de la dieta occidental, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasa si además a ese animal yo lo alimento de manera inadecuada. Bueno, pues tenemos, por tanto, ratones que no han estado expuestos al bisfenol A y que siguen una dieta normal, ratones que sí han estado expuestos al bisfenol A y que siguen también una dieta normal, y además vamos a tener ratones control, ratones que nunca han estado expuestos al bisfenol A, pero que siguen una alimentación rica en grasa, y estos los van a ver en color blanco, y animales que han estado expuestos al bisfenol A y que además también siguen esa alimentación inadecuada, esa dieta rica en grasa. Bueno, les voy a resumir muy brevemente los resultados, pero si ven las gráficas, la nomenclatura en todas ellas, la leyenda es ratones control negro, azul oscuro BPA, blanco animales alimentados con una dieta rica en grasa, y en azul claro animales BPA y alimentados con una dieta rica en grasa. Y fíjense siempre en el color azul oscuro y blanco, porque van a ver que en todos los resultados van de manera paralela, es decir, que en todos los parámetros que hemos medido, lo que vemos es que los animales que han sido expuestos a bisfenol A durante el embarazo se comportan del mismo modo al que lo haría un animal que ha sido alimentado con una dieta rica en grasa, es decir, que parece que lo que va a hacer es mimetizar, simular ese efecto negativo de una alimentación inadecuada. ¿Parámetros que hemos visto? Bueno, pues de manera muy rápida, peso corporal, vemos que si ven las flechas, esta sería la 17 semanas de vida,
Y a las 28 semanas de vida lo que vemos es que el peso de los animales BPA es muy similar a el de aquellos animales que no han estado expuestos al bisfenol A, pero han tenido una alimentación con una dieta rica en grasa. Más parámetros que vemos alterados, pues vemos cambios en la composición corporal. Lo que vemos es más grasa, más tejido adiposo en esos ratones BPA, de modo similar a los animales que han sido alimentados con una dieta tipo occidental, una dieta rica en grasa. Vemos también aumento de los niveles de ácidos grasos libres en BPA y en ratones control alimentados con esa dieta. Vemos cambios en la tolerancia a la glucosa. Lo que vemos es una intolerancia a la glucosa, es decir, que frente a una misma cantidad de glucosa, lo que vemos es que hay un aumento exagerado, hay un mayor aumento de los niveles de glucemia, y esto es lo que ocurre en una prediabetes. A las 17 semanas y a las 28 semanas ese efecto aún se agrava más, es decir, que esa intolerancia se hace aún más marcada. Y siempre, como decía, del mismo modo que ocurre cuando estamos alimentados con una dieta rica en grasa. Vemos también cambios en la secreción de insulina. Primero vemos una hipersecreción en ambos grupos, que probablemente se produzca para compensar ese problema de menor sensibilidad a la insulina, y luego empezamos a ver un fallo en la célula beta pancreática, una menor capacidad en la secreción de insulina. Y además vemos muchos cambios, que no voy a entrar en detalle, en tejido adiposo. Vemos una menor capacidad de oxidación en esos ratones BPA. Si son capaces de oxidar menos es porque esos ácidos grasos se van a acumular, y de hecho precisamente lo que vemos son mayor acúmulo de triglicéridos en el hígado de estos animales BPA, de un modo similar a lo que ocurre cuando yo me alimento con una dieta inadecuada, con una dieta rica en grasa. De hecho, esto es un fenómeno que denominamos esteatosis hepática o hígado graso. Bueno, pues ese fenotipo de hígado graso es lo que vemos en estos animales. Básicamente lo que estamos viendo es que esa exposición temprana al bisfenol A produce cambios en la expresión de genes. Lo que va a hacer es provocar alteraciones a nivel del islote de Langerhans, en concreto de la célula beta. Nos va a producir un aumento de los niveles de insulina cuando no necesitamos ese aumento de niveles de insulina. Y si ese nivel de insulina elevado se mantiene durante un cierto periodo de tiempo, durante un periodo más o menos largo, lo que va a ocurrir es lo que vemos en los animales cuando se hacen adultos, cuando se hacen viejos. En esos animales que alcanzaban ya una cierta edad, lo que veíamos era una obesidad, una intolerancia a la glucosa, una dislipidemia también el fenotipo de hígado graso. Es decir, que esa exposición temprana está programando al individuo en desarrollo para sufrir alteraciones que son típicas de la diabetes y de la obesidad. Nosotros describimos por primera vez este fenotipo, pero posteriormente otros laboratorios, utilizando otras cepas de animales, otros modelos animales, utilizando también otras dosis, aunque siempre dentro del rango de dosis bajas, dosis a las que estamos expuestos o podemos estar expuestos, observaron los mismos resultados. Es decir, que es algo que no pasaba solo en el animalario de Elche, no. Pasa a nivel mundial, en muchos laboratorios a nivel internacional, en Estados Unidos, en Inglaterra, es decir, todos reproducen el mismo fenotipo. Bueno, pero probablemente, y además describimos un poco los mecanismos a través de los cuales se producen esos cambios, que no voy a entrar en detalle. Pero probablemente lo que se estén preguntando es, bien, pero todos esos datos que nos estás mostrando son datos que se producen en animales de laboratorio, y evidentemente nosotros no somos animales de laboratorio. ¿Qué sabemos de humanos? ¿Qué podemos extrapolar o qué información hay sobre exposición a bisfenol A y diabetes en cualquiera de nosotros, en un individuo? Bueno, pues esa información viene de los estudios epidemiológicos, estudios en los que se analiza niveles de bisfenol A en orina o en sangre y se determina la incidencia de
diabetes y de obesidad. Normalmente hay dos tipos de estudios, aquellos que evalúan o analizan niveles del compuesto y la incidencia de la patología, y también hay algunos estudios en los que se analiza de manera inicial y lo que se hace es seguir un poco la evolución del individuo, sobre todo en el caso de los niños, y se ve si a lo largo del tiempo esa población que tenía niveles más elevados de bisfenol A en orina, cuando se medía, tenían también una mayor probabilidad de diabetes. Bueno, pues a día de hoy se han publicado cientos de estudios epidemiológicos, muchos estudios epidemiológicos que analizan esa relación entre bisfenol A y diabetes y obesidad, y todos ellos lo que muestran es una asociación positiva, es decir, una relación directa o una relación entre niveles de bisfenol A en orina y mayor incidencia de alteraciones metabólicas, mayor incidencia de diabetes y de obesidad. No les voy a mostrar todos, pero todos esos estudios están recogidos, por si alguien tiene interés, en el último documento consenso realizado por la Sociedad de Endocrinología, la Endocrine Society, que es la sociedad más importante a nivel mundial en el estudio de la endocrinología médica. Bien, pues este documento lo que hace es recoger todas esas pruebas que tenemos, tanto en modelos animales como en humanos, que nos muestran esa relación directa, esa demostración de que la exposición a bisfenol A aumenta el riesgo de padecer diabetes y obesidad. Y en base a todos esos trabajos se recoge también un poco qué compuestos disruptores están relacionados con diabetes y qué compuestos disruptores están relacionados con obesidad. Y todos estos son un poco los que yo les contaba al principio de la charla. Vemos que con carácter obesogénico tenemos el DES, si se acuerdan del dietilestilbestrol, bueno, pues aquí está también el bisfenol A, los talatos, PFOA, y en el caso de los diabetogénicos, POX, bisfenol A y compuestos perfluorinados. Bueno, de acuerdo a todos estos estudios, esto no es algo que hayamos visto ayer, no, esto es un estudio, es un trabajo de mucha gente, de muchos años, de muchos laboratorios a nivel mundial. Bueno, pues en base a todas esas demostraciones y a todas esas evidencias, la Sociedad de Endocrinología, la Endocrine Society, que es la sociedad más importante, como les decía, de endocrinología médica, la Sociedad Europea de Endocrinología y la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica ha concluido que existen suficientes evidencias para reconocer a los disruptores endocrinos como elementos que pueden producir problemas de salud. ¿Qué problemas de salud? Pues diabetes, obesidad, alteraciones del sistema reproductor e incluso alteraciones del neurodesarrollo. Es decir, que esas tres sociedades ya reconocen de manera abierta que estos compuestos, entre ellos, en particular el bisfenol A, pueden provocar o puede contribuir a esa mayor incidencia de diabetes y obesidad. Bueno, ¿cuál es la parte positiva? Si existe alguna de ellas, ¿no? Vamos a intentar un poco traer luz a este problema de los disruptores endocrinos. Bueno, pues la parte positiva, o la buena noticia, es que las ventanas de susceptibilidad también son ventanas de prevención. Sabemos en qué momentos somos más vulnerables a la acción de estos compuestos. Bueno, pues tomemos esas ventanas de tiempo también como ventanas de prevención. Vamos a intentar, durante esas etapas al menos, estar en el menor contacto posible con este tipo de compuestos. Y me refiero fundamentalmente al embarazo. Vamos a intentar reducir la exposición a este tipo de compuestos. Deberíamos hacerlo durante toda la vida, pero especialmente, y este siempre nuestro... No sé si me hago... Vale, ahora creo que está. Sí. Vale, ahora creo que ya se me oye. Vale, vamos a intentar, como decía, reducir la exposición y vamos a ver cómo. ¿Cómo vamos a reducir esa exposición? Bueno, medidas básicas para reducir riesgo de exposición en la madre y en el niño.
Y hablamos primero de la alimentación. Y como van a ver, son consejos muy básicos y muy sencillos, digamos. Cosas que podemos eliminar realmente de nuestra vida. ¿Qué podemos eliminar? Bueno, pues podemos eliminar, evitar calentar los alimentos en esos recipientes de plástico, en esos containers de plástico, los famosos tuppers, que sabemos es un plástico que va a liberar bisfenol A. Pues no se debe calentar los alimentos en ese tipo de recipientes. Más medidas. Evitar el uso de sartenes con sustancias antiadherentes como el teflón, porque como les decía al principio de la charla, ese teflón es una fuente importante de compuestos perfluorinados. ¿Qué tenemos que intentar? Pues evitar recipientes de plástico, especialmente aquellos que contengan los números 3, 6 y 7. ¿Vale? ¿A qué me refiero con eso? Si ustedes miran las botellas de plástico, debajo, en el fondo de las botellas, existe siempre un número. Y ese número lo que nos está diciendo es el tipo de plástico o el tipo mayoritario de plástico que se utiliza para su composición. Bueno, pues tienen ahí una guía de qué plásticos son más perjudiciales y cuáles, digamos, tienen menos posibilidad de contener bisfenol A, talatos, etc. ¿Qué plásticos hay que evitar? Pues fundamentalmente el 3, que es PVC, el 6 y el 7, que también contiene una alta cantidad de bisfenol A. Cuidado con el PET, el famoso PET que lleva un número 1, porque ese plástico no se debe reutilizar nunca y además puede ser una fuente importante de talatos, de esos talatos que hemos visto que también pueden ser tóxicos. ¿Qué plásticos deberíamos, serían los menos malos, por decirlo de algún modo? Pues fundamentalmente el 2, el 4 y el 5, sobre todo el 5, que es polipropileno, y la capacidad de migración es menor. La probabilidad de que el bisfenol A se rompa y la molécula se rompa y pase a estar en contacto sería menor. De hecho, nosotros en los estudios de laboratorio, nuestras jaulas para los animales son de polipropileno, porque sabemos que ese es un plástico más duro, más resistente y que por tanto no va a degradar el bisfenol A. Más cosas. ¿Qué deberíamos utilizar? Pues preferentemente envases de cristal para el almacenamiento de comida, porcelana o acero inoxidable para almacenar alimentos, preferentemente consumir agua de grifo o envasada en vidrio. Ya sé que por lo menos en esta zona el agua de grifo es bastante difícil de beber, pero preferentemente envasada en vidrio, por lo menos en esa etapa. Consumir alimentos frescos, reduciendo los procesados y, por supuesto, lavar frutas y vegetales antes de su consumo, porque saben que frutas y vegetales también son una fuente importante de pesticidas. Si hablamos de cosmética e higiene personal, ¿qué podemos hacer? ¿O qué medidas así más básicas podemos seguir? Bueno, pues leer las etiquetas, como consumidor uno debe acostumbrarse a leer las etiquetas y evitar productos que contengan talatos, porque muchos perfumes o algunos perfumes presentan talatos, algunas cremas también son una fuente importante de talatos y algunos productos, como decía, de cosmética. Evitar fragancias y optar por cosméticos etiquetados como sin fragancia sintética, perfumados solo con aceites esenciales o sin talatos. Minimizar también, es decir, evitar el contacto con los tickets de compra. No queremos esos tickets de compra. Ese ticket de compra es una fuente de bisfenol A. ¿Para qué voy a estar expuesto a esa fuente de manera innecesaria, ¿no? Entonces, evitar ese contacto con los tickets de compra, sobre todo si hablamos de mujeres embarazadas. Lavar las manos de manera frecuente, especialmente antes de ingerir comida, y utilizar productos de limpieza naturales. Y para los niños, pues evidentemente productos de limpieza naturales, evitar juguetes de plástico que contengan bisfenol A o talatos, evitar también, por supuesto, biberones que sean de plástico que contengan bisfenol A y evitar en general todos esos envases alimentarios de plástico. Como decía, algunas medidas básicas que pueden ayudarnos a reducir esos niveles de exposición. Hablamos de ventana de
sostenibilidad, de mayor preocupación durante el embarazo, pero en realidad son pautas que deberíamos seguir a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, y finalmente me gustaría agradecer a todo. Evidentemente esto es un trabajo de equipo. Yo estoy aquí un poco como portavoz para contarles nuestra investigación en el laboratorio, pero como decía, esto es un trabajo de mucha gente, de muchas personas. Me gustaría agradecer en primer lugar al profesor Ángel Nadal, que es, ha sido mi director de tesis y tengo la suerte de trabajar con él desde hace muchos años, a todo el laboratorio. En particular me gustaría destacar a Marta García Arévalo, que fue mi estudiante de doctorado y está ahora en Brasil haciendo su postdoc, a todos los miembros del laboratorio, a los que están, a los que se han ido, a las nuevas incorporaciones. Tenemos hoy también una nueva incorporación, tenemos a Nacho en el público, al laboratorio del profesor Iván Quesada, con el que colaboramos también de manera muy activa. Me gustaría también agradecer a todos los investigadores del laboratorio, nuestras colaboraciones, en particular a la colaboración que tenemos con la Universidad de Alicante. Tenemos también a Sergi Soriano hoy aquí en el público, que es también miembro y colaborador de la UBA. Y por supuesto a todos los que nos financian y nos permiten llevar a cabo estas investigaciones. Y me gustaría destacar, por supuesto al IDIBE, que es el Instituto de Investigación en el que estoy trabajando, y también a CiberRed, que es una red de investigación en diabetes y enfermedades metabólicas asociadas a las que pertenecemos. Y muchas gracias a ustedes por su atención y por estar aquí hoy y darme la oportunidad de contarles, aunque sea de manera breve, algunos de los aspectos de nuestro trabajo día a día en el laboratorio. Gracias.